Mientras muchas adolescentes piensan en terminar el colegio, otras atraviesan un cambio radical en sus vidas: aprender a criar un hijo. En el Perú, miles de niñas y adolescentes se convierten en madres cada año. Solo en 2025, más de 37.000 adolescentes menores de 19 años dieron a luz, según cifras del Ministerio de Salud. Lo más preocupante es que cerca de 1.000 de estos casos correspondieron a niñas menores de 14 años, situaciones que, de acuerdo con la legislación peruana, son consideradas violación sexual. Por ejemplo, en zonas más urbanas podríamos encontrar un 6.1, 6.3% según la estadística del ENDES, pero si hablamos de zonas rurales o amazónicas, estas podrían incrementarse hasta un 17 o hasta incluso un 25% de adolescentes. La Organización Panamericana de la Salud advierte que el embarazo adolescente incrementa el riesgo de complicaciones médicas, abandono escolar y pobreza. Pero detrás de cada cifra hay historias marcadas por violencia, falta de acceso a educación sexual y escenarios de pobreza. Con todo lo que significan las complicaciones del embarazo en sí en la adolescente, pero también con todo lo que va a significar la carga de cuidados, el promedio también de deserción escolar. De cada 10 adolescentes que salen embarazadas, entre 7 a 9 dejan la escuela. En muchos casos, además, la maternidad llega sin apoyo familiar, estabilidad emocional ni acompañamiento del Estado. El Estado peruano ya ha recibido algunas recomendaciones justamente de varias instancias internacionales donde hay recomendaciones donde mencionan explícitamente que tienen que implementar la educación sexual integral, tienen que atender el aborto terapéutico, tienen que implementar servicios diferenciados. El embarazo adolescente no es solo una estadística. Es una menor dejando las aulas, enfrentando la maternidad cuando todavía sigue siendo una niña. Posembarazo requiere mucho soporte de la familia, pero también social, de las escuelas, porque también se enfrentan al estigma y la discriminación. En muchos casos, las adolescentes son retiradas al turno de la noche o se sigue creyendo que hay una suerte de mal ejemplo para las demás adolescentes. Mientras miles de adolescentes siguen enfrentando esta realidad en silencio, el desafío continúa siendo el mismo: convertir la prevención en una verdadera prioridad pública. Amerita una mirada integral, una dimensión estructural de la problemática desde la prevención del embarazo en adolescente, pero también la atención a la violencia sexual, ¿no? Y el acceso a servicios. Porque el reto no es solo atender las consecuencias, sino evitar que más niñas crezcan expuestas a la violencia, el abandono y la falta de oportunidades. Lo decíamos al inicio, cifras que duelen porque son 37.000 menores de edad y de ellas además nos indica las cifras que 1.000 son menores de 14 años, niñas, adolescentes que deberían concentrarse en los estudios y que sin embargo no vienen preparándose también del tema emocional, un tema de política pública, de salud pública que debería de ser prioridad en el gobierno que vaya a asumir luego de presentarse las elecciones este 7 de junio. Un tema preocupante en nuestra sociedad que involucra además también violencia contra la mujer, porque se revela que en medio de estos casos de menores de 14 años, en muchos casos salen embarazadas por violencia familiar y en muchos casos al interior del hogar.